Son las 8:11, tenemos acá en el estudio y queremos saludar al ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Cardo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Patricio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir en esta mañana fría. Antes de entrar a lo estrictamente sectorial o de su cartera, a propósito del cambio de gabinete de ayer, se dice, o han dicho algunos detractores del gobierno, que el gobierno se está desangrando, que el síndrome del pato cojo llegó demasiado temprano, que se está desgranando el choclo, ¿no? En resumen. Bueno, ¿qué podría decir usted sobre el tramo final del gobierno sobre los siguientes 7 u 8 meses? Bueno, primero que todo nos queda bastante tiempo de gobierno y la verdad que quedan hartos desafíos bien estructurales del programa del presidente Boric. Esta fue una buena semana en materia legislativa. De hecho, hay que recordar que esta semana, el día martes, se aprobó en la Cámara el FES y el proyecto que pone fin al CAE, una de las promesas emblemáticas del gobierno y que viene a dar respuesta al endeudamiento de las familias chilenas, y esperamos que ese proyecto se tramite prontamente en el Senado. Aprobamos también en la Comisión de Trabajo el proyecto de subsidios al empleo. Estamos tramitando en el Senado un proyecto que es central para fomentar la participación de mujeres en el mercado laboral, como es Sala Cuna para Chile. Se está tramitando el Sistema Nacional de Cuidado. Entonces yo creo que más allá de que es normal en tiempos electorales que se busque intentar que los gobiernos frenen sus iniciativas programáticas, la verdad es que en lo concreto el programa del gobierno sigue avanzando y lo que nos ha planteado el presidente, y eso se está materializando en hechos muy concretos en el Congreso, es que la agenda se siga empujando con toda la fuerza, porque la verdad que son demandas muy sentidas por la ciudadanía. Así que yo en ese sentido creo que más allá de las especulaciones, más allá que muchas veces se intentan en estos cambios de gabinetes golpear a los gobiernos, y la verdad son argumentos que se esgrimen siempre en los últimos años de gobierno, la verdad no hay mucha novedad en eso. En lo concreto, esta semana hubo avances muy significativos y el programa de gobierno sigue avanzando en este último año. Sí, lo intuimos, pero para que lo diga usted, ministro, de los meses que faltan para que termine el gobierno, retroactivamente a día de hoy, ¿qué es lo que le gustaría que cambiara para bien en la cartera que usted dirige? Digamos, por decir algo, de aquí al 11 de marzo del próximo año. Por un lado, me gustaría que el proyecto de Sala Cuna para Chile, que viene a ampliar y fortalecer el derecho a Sala Cuna para desanclar el costo de la maternidad de las mujeres y que puedan ingresar de manera plena y en igualdad de condiciones al mercado laboral, se apruebe. Y también nos gustaría dejar ingresado e iniciar la tramitación de un proyecto que es muy emblemático para nuestro gobierno, y lo señalamos ayer a propósito de que se cumplieron los 37 años de el aniversario de la Central Unitaria de Trabajadores, y lo dijo el presidente allí, de iniciar el debate de negociación ramal. Creo que son dos elementos muy emblemáticos para nuestro gobierno, y porque además nos van a permitir abordar los desafíos de futuro en materia no solamente de empleo, que muchas veces se reduce la cartera de trabajo al empleo. Yo siempre recuerdo que somos el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Sí. Sino que sobre todo para enfrentar los desafíos de futuro. Los desafíos de futuro que se están discutiendo en distintas partes del mundo, donde hay desafíos muy estructurales, y creo que para eso hay que dejar instalados ciertos pisos, ciertas bases que le permitan al país afrontar un desafío en un mundo muy cambiante, muy incierto, pero que va a requerir de gobiernos y de estados mucho más resilientes, resilientes a la transformación tecnológica, a los cambios en el modelo de desarrollo, a la transformación climática que se está viviendo a propósito de la descarbonización, o bien la nueva sociedad de los cuidados, a propósito también de los nuevos requerimientos que el cambio demográfico está implicando para los países. Entonces estamos hablando de desafíos bien estructurales. A veces el debate cotidiano se entrampa en cuestiones muy, muy pequeñas, y para eso es fundamental que avancemos en ciertas reformas que hoy día se están tramitando, porque de lo contrario pasa un nuevo gobierno, estas cosas se van postergando y por una u otra parte, Patricio, estas cosas en algún momento revientan. Entonces creo que es mejor aprovechar estos meses en avanzar, más allá de que uno entiende que por la situación electoral, por las elecciones presidenciales, esto siempre se enreda un poco, pero yo desdramatizaría eso, porque en los concretos nosotros seguimos enfocados en avanzar. Sí, bueno, esta es una entrevista de coyuntura y vamos a volver a eso casi inmediatamente, pero me consta o nos consta, porque el ministro es académico de esta universidad, ¿no?, que esas menciones que hacía las transformaciones en el mundo del trabajo en el mediano y largo plazo son parte de su trabajo, de su área de investigación, ¿no? Entonces, ahí bien breve, ministro, y luego volvemos a lo
a lo urgente, que también es importante, pero esto también lo es. Eh, ¿Cómo ve que el país, más allá de lo que puede hacer usted como ministro, del periodo en el que le toca ejercer, está preparado para esas transformaciones? ¿Qué tanto se discute en el sistema político? ¿Qué tanto se están adecuando las instituciones? Bueno, a esto que estamos viendo, que es la irrupción de la inteligencia artificial, la desaparición de la necesidad de seres humanos en tareas repetitivas y otras por el estilo. ¿Cómo ve ahí nuestra prospección? Mira, yo lo he dicho en varios espacios, creo que hay tres transformaciones para las cuales nos estamos preparando, pero creo que esto deberá ser una discusión más central en el debate político. La primera, la transformación tecnológica, donde la inteligencia artificial cumple un rol, pero la transformación que está ocurriendo en los procesos de trabajo es mucho más profunda y ya lleva más de una década en el mundo y en el país. La segunda, la transformación a propósito de la descarbonización de la matriz productiva, y eso no es solamente energías renovables, sino que es un cambio en toda la cadena productiva. Y el tercero, este cambio demográfico donde están naciendo menos niños, estamos viviendo más, y eso va a impactar no solamente en los mercados laborales, en los sistemas de cuidados, en las próximas discusiones que tengamos a propósito de los sistemas de pensiones. Entonces, estamos frente a un mundo muy desafiado y, y el problema de orden político más importante es que cuando esas transformaciones que están ocurriendo, los países no se preparan, se generan brechas. No es que la transformación tecnológica vaya a hacer desaparecer el trabajo asalariado. El problema es que grupos que no se lograron reinsertar rápidamente van a quedar atrás. Lo mismo en la discusión de cuidado, lo mismo en la discusión de crisis climática. Entonces, O sea, no es solamente una cosa de transformación, sino de que grupos privilegiados van a estar mejor preparados para enfrentarla que otros menos privilegiados. y eso tiene impactos porque te genera brechas de desigualdad, eso genera impactos porque la ciudadanía no percibe que el sistema político resuelva sus necesidades, y eso en última instancia pone en cuestión nuestra democracia. Entonces, lo relevante de los países que tomen decisiones a tiempo, y en eso creo que hay un avance importante en aspectos de nuestra cartera, tiene que ver con preparar mejor a los países para estas transiciones que están ocurriendo y que esas transiciones sean no solamente percibidas, sino que vividas por la ciudadanía de manera justa. Y por lo tanto, a partir de eso, tú puedes justamente reducir brechas, evitar los efectos negativos de los cambios y tener a países mejor preparados en un momento además que a nivel global se está discutiendo mucho sobre cuáles van a ser las nuevas orientaciones del desarrollo, cuáles van a ser los cambios en la matriz productiva. Entonces, creo que ese debate, que muchas veces se queda subsumido en la coyuntura de ocasión, en la fake news, en tener que estar respondiendo por cosas que finalmente no ocurrieron, no solamente empobrece el debate político, sino que no permite que los países nos preparemos de mejor manera para enfrentar esos desafíos. Y la cartera de trabajo en eso está haciendo, pero juega un papel muy relevante porque al final del día el trabajo sigue siendo central en la vida de las personas. La gran mayoría de las personas vive justamente gracias a un trabajo, gracias a un salario, y todavía va a ser algún elemento muy relevante. Y por lo tanto de ahí la importancia de abordarlo con ese sentido de perspectiva, pero también con un sentido de urgencia. Solo para cerrar el punto y luego volvemos a la coyuntura. De sus palabras uno deduciría que este tipo de políticas deberían dejar de ser meras políticas de gobierno y transformarse en políticas de Estado, ¿no? Efectivamente. Digo que hay una línea de continuidad independientemente del signo político del gobierno de turno. Mira, cuando me tocó, antes de asumir, y uno de los mandatos que el presidente Boric me encargó en ese momento para asumir como subsecretario, era, bueno, primero hay que recuperar el mercado laboral de la pandemia, eso era la primera urgencia. La segunda, sacar las reformas emblemáticas, salario mínimo, 40 horas, pensiones, entre otras. Y me dijo, tercero, hay que preparar al país para enfrentar la transformación tecnológica que se está viviendo. Es una transformación y son reformas más silenciosas, muchas veces que justamente como son políticas de Estado, y no están ahí en los flash, no están en la primera línea, muchas veces se postergan, pero los costos de postergarlas muchas veces son bien costosos. Y es un trabajo que hemos hecho quizás de manera más silenciosa en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, pero a propósito de una pregunta que me hacías, donde yo sí he visto esta preocupación muchas veces cuando tú bajas a los sectores productivos, cuando vas a la minería, cuando vas a la logística, en el mundo de los bancos, efectivamente están pasando muchas cosas en la producción. Pero a veces eso está desconectado de la política pública. Y lo que hemos intentado en el Ministerio es acercar esos cambios productivos con un sello de diálogo social, es decir, colocando a los sindicatos en la discusión, pero entendiendo que son reformas que si no las haces ahora,
los efectos los van a pagar probablemente las próximas generaciones. Y de ahí también la importancia de pensar políticas de Estado. Más allá de si te va a tocar cortar la cinta o bien si vas a ver los efectos de tu política en el año que gobiernas. Y eso cuesta harto muchas veces de colocarle ese sentido de urgencia, justamente porque cuesta pensar hoy día en el país en políticas de Estado y cosas de las que estamos impulsando van en esa línea. Estamos conversando con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, ayer fue el aniversario de la CUT. Así Usted, es. usted estuvo ahí, el presidente también. La ministra Orellana La también ministra estuvo. Orellana también. Bueno, el presidente de la CUT dijo que quería negociación ramal, el presidente de la República dijo que también, pero no hay. ¿Por qué no hay? Bueno, la respuesta que más le conviene es decir porque no tenemos mayoría parlamentaria, pero debe ser un poco más complejo que eso, o esa es la respuesta. Mira, lo primero, Sí. si tú vas a la discusión, a las bases, a las demandas, a la masividad que tuvo el estallido social, varias de estas demandas eran salarios dignos, pensiones dignas, jornadas razonables, igualdad de género, y las reformas que impulsamos en materia laboral justamente han buscado construir pisos de dignidad. Hoy día que tengas un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, que con toda la discusión y diferencias que se pudieron tener en la reforma de pensiones, las pensiones van a subir durante este año de manera muy significativa. Estamos reduciendo la jornada laboral, se incorporó perspectiva de género en las políticas laborales para reducir brechas entre hombres y mujeres, se aprobó la ley Carín, o sea, hay un contexto que se buscaba hacer cargo de buena parte de demandas que estuvieron en el estallido, que son muy sentidas por la ciudadanía y además son demandas históricas del movimiento sindical. Dicho eso, entendemos que hay que avanzar, y lo hemos dicho muchas veces, en negociación colectiva ramal, no solamente para equilibrar las relaciones entre trabajadores y empleadores, sino porque creemos que es una herramienta muy útil, muy necesaria para discutir los temas de futuro. Para bajarlo a un ejemplo, si quieres discutir transformación tecnológica, ¿lo vas a discutir a nivel de empresa? Las empresas que discutan se van a reconvertir bien y las empresas que no se discutan se van a reconvertir mal. Entonces, en ese marco me parece que es una discusión de futuro. Hoy día estamos en un compromiso donde vamos a presentar un proyecto. Sabemos que es un proyecto que probablemente su discusión va a trascender a este gobierno. Pero muchas veces por esa razón ese proyecto nunca se presentaba siquiera. Es que eso es lo que le quería preguntar, porque no por mal pensado, sino porque me ha tocado vivir más de algún gobierno. A veces cuando un gobierno quiere testimonialmente hacer algo, pero por distintas razones no lo tenía en la lista de prioridades, lo deja para el último año. Entonces, uno podría, ministro, se lo planteo muy respetuosamente, sospechar que el gobierno lo hace para decir que lo hizo, pero no necesariamente para tratar de que se apruebe. ¿Por qué no se presentó el primer año? El primer año la prioridad fue recuperar el mercado laboral, ¿Ya? y eso nos nos implicó muchas energías. La prioridad también estaba en sacar la reforma de pensiones, y creo que en eso se pusieron las urgencias. Creo que eran urgencias necesarias y en ese sentido creo que los focos fueron correctos. Haber reducido la jornada laboral, haber subido el salario mínimo. Entonces, evidentemente uno tiene que organizar sus prioridades y a partir de eso impulsarlas. Dicho eso, hay varias de las reformas que nos tocó aprobar en este gobierno, por ejemplo las 40 horas, que no partieron en este gobierno. Y por lo tanto, para avanzar en un programa laboral de transformaciones profundas, que se hagan cargo de una serie de aspectos, probablemente vamos a requerir más de un gobierno. De quienes creemos, de gobiernos con ideas, con principios, con fundamentos progresistas y que buscan una transformación efectiva de la sociedad chilena. Y en ese marco nosotros entendemos que este es un debate que se tiene que dar, que genera muchos anticuerpos en algunos sectores. Solamente la idea, muchas veces yo cada vez que digo, sí, vamos a enviar este proyecto, inmediatamente hay líneas editoriales completas que anuncian lo más catastrófico de esto. ¿Y no incide eso, ministro? Porque se lo pregunto desde el cargo que usted ejerce, porque es cierto, negociación ramal es como Satanás para algunos medios de comunicación bastante poderosos, además. Yo creo que cuando uno esto lo baja a las ramas productivas, y tenemos buenos ejemplos en el país de negociaciones, de conversaciones, de debates que se producen a nivel tripartito más allá de la rama, creo que este debate fluye un poco más. Te pongo un solo ejemplo. Nosotros tenemos el Consejo Sectorial de Minería en el Ministerio, donde tenemos a todos los empleadores, a la gran minería, a la pequeña minería, a la minería estatal, tenemos a los
sindicatos de todos los gremios más representativos, la CETEMIN, y hemos acordado un montón de cuestiones que tú podrías decir, bueno, ahí hay una discusión que se está produciendo en toda la minería chilena. Entonces, hay ejemplos que eso fluye y cuando se construyen esas confianzas, la verdad que los actores prefieren discutir a nivel sectorial. Pero eso implica un camino por dos razones. Primero, porque efectivamente en el país tenemos una cultura sindical muy fragmentada y por lo tanto estos no solamente son cambios legales, sino que también tienen que ver con una forma de construcción del mundo sindical que tiene que tener un camino. Y la segunda, que también se tienen que ir construyendo confianza entre los actores que negocian. Y eso también implica un camino. El diálogo social que impulsamos en el gobierno no solamente fue un objetivo para avanzar en reformas cuando no tenías mayorías en el Congreso y cuando tú llegabas con un acuerdo tripartito, esto avanzaba de manera más rápida, sino que también tiene que ver con ir construyendo una práctica de diálogo social tripartito que vaya construyendo condiciones también culturales en este país para avanzar en este tipo de iniciativas. Y eso creemos que va a ser un camino que va a tener su tiempo, pero lo que no nos puede pasar es que por ese decir, mira, como esto nunca va a avanzar o es difícil o implica un camino mayor, mejor no lo presentemos, porque en nuestra perspectiva de cambio más de largo plazo, estos son avances que el país va a dar. Y para eso en algún momento hay que dar el primer paso y ese primer paso esperamos, y así lo dijo el presidente ayer, lo vamos a dar en este gobierno. Ministro, usted ha hecho mención a varios de los logros de este gobierno, pero también tenemos algunas dificultades y yo hago alusión especialmente al desempleo informal y muy en particular al desempleo de las mujeres, ¿no? Es cierto que este tema se le ha achacado a su antecesora, la ministra Jara, en el contexto de la refriega presidencial. Pero no solo eso, o sea, no sé, estuvimos hace algunas semanas, por ejemplo, conversando aquí mismo con la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, quien decía que esta situación no se podía normalizar. Bueno, una de las interpretaciones que se han hecho para esto es que las propias medidas que ha implementado el gobierno han conspirado contra el empleo. El aumento del sueldo mínimo, la reducción de 40 horas, aunque está en un proceso de gradualidad y otras. Bueno, ¿está de acuerdo con esa afirmación? Y si no lo está, ¿a qué se debe que tengamos estos números? Tres datos para comenzar este debate, porque me ha tocado mucho dar esta discusión y en eso sí hemos sido enfáticos. Primero, dentro de todo el contexto que nos tocó asumir, este gobierno, las primeras medidas que impulsó fueron de empleo. Se dice mucho que primero abordamos la discusión de reformas laborales y después entramos en el debate de empleo porque hoy día nos empezó a preocupar fruto de las estadísticas. El primer año de gobierno desplegamos más de 2 millones de IFES laborales, programas Proteges que permitieron recuperar el mercado laboral formal. Eso ya se recuperó. Se crearon más de 520.000 puestos de trabajo a la fecha y en ese sentido se logró salir de una coyuntura que efectivamente era muy delicada y donde probablemente es una de las crisis laborales más importantes que se ha tenido en el mundo en las últimas décadas y probablemente más allá. Eso es lo primero. Y segundo, de las distintas coyunturas laborales que nos tengo que enfrentar, inundaciones, incendios, el cierre de Huachipato, siempre pusimos medidas de empleo que fueron efectivas para sortear justamente esas crisis que a veces son en comunas, en regiones más pequeñas, pero que permitieron defender miles de puestos de trabajo y pymes. Dicho eso, un segundo dato, la informalidad laboral en Chile se ha venido reduciendo y eso en términos históricos es una buena noticia. Pasamos del histórico 28, 29% a 26, incluso 25.8%. No muchos países han reducido con esta velocidad la tasa de informalidad. Si efectivamente, y hoy día se dice, no se ha recuperado el mercado laboral, bueno, porque no se han recuperado puestos de trabajo informales. Ya. Dicho ese panorama, dos cosas. Efectivamente hoy día tenemos una tasa de desocupación alta y que implica medidas más bien de orden estructural, ahí quiero referirme más adelante, pero volviendo a este debate de las reformas, cuando tú dices 40 horas está afectando el empleo. Los empleos que no se recuperaron son de cuenta propia, son de puestos de trabajo informales, y esos puestos de trabajo no están afectados a 40 horas. El empleo asalariado formal privado no ha dejado de crecer en este gobierno. Ante la polémica de los 141 empleos, al mismo tiempo que se crearon 97.000 puestos de trabajo formales, se destruyeron 97.000 puestos de trabajo informales. Entonces, en ese marco, si efectivamente las políticas que hemos estado impulsando estuvieran afectando
lo que deberíamos observar en la estadística es una disminución de puestos de trabajo informales en el sector privado, que es lo que regula el Código del Trabajo. Y eso hasta la fecha no lo hemos visto. Que evidentemente nos preocupa, que estamos monitoreando los efectos de las reformas, que implicamos gradualidades de 5 años en 40 horas y de 9 años en la reforma de pensiones, son justamente para esto. Pero hoy día, a nuestro juicio, son más bien los factores económicos de la coyuntura internacional, el estancamiento en productividad, y la ralentización del crecimiento, lo que hoy día explica mayormente una creación de puestos de trabajo que no es lo suficientemente rápida para absorber esas personas que están saliendo a buscar trabajo. Ahora, ¿cómo se reacciona y cómo se revierte? Porque a propósito de la mención que usted hacía sobre el rol que les tocó enfrentar en pandemia, cuando ocurrió la pandemia en todo el mundo y también en Chile ocurrió que los primeros puestos de trabajo que se destruyeron fueron los de las mujeres, por ser porcentualmente más informales, ¿no? Y también porque durante la pandemia se generó o se develó, más bien se visibilizó una crisis de los cuidados, se cerraron los colegios, muchas veces los niños volvieron a las casas. Y no se podía trabajar. Hoy día son fundamentalmente las mujeres las que cuidan y por lo tanto ahí se produjo un problema que hoy día estamos tratando de ir resolviendo a través del Sistema Nacional de Cuidados, avanzar en Sala Cuna para Chile, entre otros. Pero volviendo a este punto, hay otro tema estructural que se ha discutido poco cuando se busca decir por qué Chile no ha recuperado las tasas que son fundamentalmente empleo informal. Bueno, hay dos factores importantes. Los jóvenes durante la pandemia empezaron a acceder a la gratuidad, pospusieron su edad de ingreso al mercado laboral y la tasa de informalidad de los jóvenes es mayor, por lo tanto su retiro, y eso es un cambio estructural. Y las personas mayores con la PGU, que también se activó en pandemia, se jubilaron, lo que debería ser una buena noticia. Por lo tanto, hay cambios estructurales en el mercado laboral que muchas veces hay opinólogos de ocasión que no los omiten, y eso muchas veces no permite entender cuáles son hoy día los focos que requiere la política pública para abordar problemas que son estructurales. Y nosotros hemos planteado dos. El primero, se requiere de medidas que desanclen el costo de la maternidad de las mujeres, y por eso estamos avanzando en Sala Cuna para Chile. Y segundo, medidas que apunten a 4 grupos que hoy día están teniendo dificultades para ingresar al mercado laboral. Los históricos, mujeres y jóvenes, pero también las personas de más de 55 años y las personas con discapacidad. Estamos tramitando un proyecto de subsidios al empleo que busca hacerse cargo de esto. Justamente lo discutíamos. Los subsidios al empleo en Chile no se han reformado en 15 años. Este es un proyecto de ley que, si se aprueba, y así lo esperamos, va a tener efectos en el 2026. Y muchas veces creo yo que hay otros gobiernos que no se atreven a tomar estas decisiones porque dicen, bueno, ¿para qué vamos a aprobar un proyecto que va a tener efecto en el próximo gobierno? Bueno, cuando tú tomas esa decisión por 4 años, por 8 años, por 12 años, en el momento que vienen las situaciones de empleo delicadas no tienes las herramientas necesarias. Al punto que hoy día en Chile, habiendo un subsidio al empleo joven y habiendo un bono de trabajo mujer, durante la pandemia tuvimos que crear un IFE mujer y un IFE jóvenes. Así de irracional era la política pública que teníamos. Entonces, en ese marco, nosotros estamos súper conscientes que hoy día hay una dificultad estructural de las mujeres de emplearse en el mercado laboral. La pregunta es por qué. Nosotros decimos, más de 1 millón de mujeres nos sale a buscar trabajo por razones de cuidados. Aprobemos Sala Cuna para Chile. Y 2, fomento para que las pymes contraten a las personas y a los grupos que tienen más dificultades. Aprobemos el proyecto de subsidio único al empleo, porque si nos pasamos todos los meses discutiendo si subió 0,2 la desocupación o bajó 0,2 y de quién es la responsabilidad, perdemos la oportunidad de empujar reformas que justamente van a resolver estos problemas. Todos grandes temas, todos temas que requieren más tiempo que el que habitualmente tienen las entrevistas periodísticas, pero tratamos de hacer una pasada por todos ellos. Ministro Giorgio Bocardo, muchas gracias por haber venido. Patricio, muchas gracias y bueno, siempre muy contento de volver aquí a mi casa, a la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por el espacio. Gracias, ministro. Bueno, 8:34, vamos a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.